Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Señal Global. Para incentivar a la población a que se vacune contra la enfermedad de la COVID-19, en Estados Unidos, específicamente en Ohio y en Nueva York, han implementado una serie de incentivos, becas universitarias, incluso sorteos de la lotería con premios que van hasta el $1.000.000 a quien se vacune. Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Ese es el nuevo mantra de Estados Unidos para acelerar su campaña de vacunación. Algunos estados ofrecen importantes incentivos como becas universitarias, billetes de tren, hasta un premio de lotería valorado en $1 millón. Ese es el caso del estado de Ohio, donde el gobernador Mike DeWine explicó que para poder participar en el sorteo, los ciudadanos solo deberán vacunarse contra la COVID-19. El anuncio se realizará cada miércoles durante 5 semanas y el ganador de cada miércoles recibirá $1 millón. En Nueva York, las estaciones de metro y tren se convierten en puntos de vacunación. Esta iniciativa funciona sin cita previa y con horarios extendidos. Además, los vacunados recibirán viajes gratis de metro por 2 semanas y viajes en tren. El objetivo de la gran ciudad es aumentar la inmunización un tanto estancada, en especial entre los jóvenes y los escépticos. Así, Estados Unidos calienta motores para su total reapertura fijada para el 4 de julio. Y para hablar de este tema tenemos a Carlos Ramírez Powell. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien y muy buenos días a la audiencia de Señal Global. Mira, tenemos una situación muy interesante en Estados Unidos, puesto que ya se han publicado estudios en Europa, falta ver la publicación de Estados Unidos, en donde se demuestra que mientras menos exposición a medios masivos de comunicación hay una mayor resistencia a vacunarse. Y de hecho en la Unión Europea, conforme más te vas hacia el oriente, hacia la frontera con Rusia e incluso dentro de Rusia, es mayor la renuencia o la total negativa a vacunarse. De tal manera que en España, en Francia, por ejemplo, hay un índice de 18% de renuencia a vacunarse, mientras que cuando llegas a Bulgaria ya la incidencia de negativas es del 60%. Esto es interesante puesto que habla de la influencia de los medios masivos de comunicación en la diseminación de información en torno a las vacunas. Los medios masivos de comunicación tienen una posición privilegiada y preponderante en el occidente de la Unión Europea, mientras que su presencia es mucho más débil hacia el este y en donde los medios sociales de comunicación, le hace Twitter o sus equivalentes en Europa Oriental, tienen, digamos, el primer lugar en cuanto a difusión de información. Esto viene a caso porque también en Estados Unidos hay un segmento de la población que ya renunció a sacar su información de medios masivos de comunicación. Mira, en este momento tenemos un 45% de la población norteamericana vacunada. Ahora, hay que aclarar que eso es la población global que incluye niños. Si sacamos de este gráfico la cohorte que va de 0 a 18 años, estamos hablando de que en Estados Unidos ya hay aproximadamente un 65% de vacunados por lo menos una sola vez. Mira, en la siguiente lámina tenemos el ritmo de vacunación de la que ya está totalmente vacunada, en donde tenemos un 35%. Esto es entre los que tienen una sola dosis de vacuna y las que tienen 2 dosis de vacuna, como la AstraZeneca, la Pfizer y la Moderna. Esto es importante puesto que lo que estamos constatando es que sí, efectivamente hay un rezago y una renuencia cada vez creciente de aquellos que fueron vacunados una sola vez con Pfizer, Moderna o AstraZeneca. En la segunda oportunidad, que es aproximadamente 12 semanas después de la primera vacuna, ha habido ya una incidencia bastante alta que llega hasta el 30% de personas que no se presentan para la segunda inoculación. Esto a la luz del reporte que estamos viendo, en donde se están utilizando incentivos extramédicos, esto es que nada tienen que ver con
con el aliciente médico, sino que tienen que ver con el aliciente monetario o incluso alimenticio. Hay que recordar que también en Estados Unidos Dunkin' Donuts está en una campaña que si tú presentas tu cartilla de vacunación o equivalente, te regalan una dona diaria durante todo un año. Ahora bien, sí es un poquito chusco el hecho de que las donas no son exactamente la mejor dieta para adelgazar, siendo que uno de los factores de comorbilidad más importantes del COVID es precisamente la obesidad. Sin embargo, mira, cualquier método para incentivar a acercarse a la jeringa a los norteamericanos, pues se está utilizando en este momento. Mira, el dato más importante, yo creo que de todas las láminas, es la última que tenemos por presentar, que nos dice que a partir del 15 de abril efectivamente ha habido una caída en el ritmo de vacunaciones, en donde el 15 de abril llegamos al 1% de la población que se estaba vacunando diariamente, y en este momento estamos rayando en el 0.6% de vacunación de la población que se está vacunando. Esta caída tiene mucho que ver con lo que estábamos comentando anteriormente, que hay un tercio de la población adulta que por derivar su información de medios sociales en contraposición de los medios masivos de comunicación, simplemente no se van a vacunar. Por lo tanto, a partir de este momento va a ser muy interesante la reacción de ese mosaico norteamericano, en donde estados como Texas, Florida, Wyoming, Dakota del Sur no tienen absolutamente ninguna restricción de movimiento ni de utilización de mascarillas, contra estados en donde todavía hay una estructura de confinamiento y de alejamiento social, como es el estado de Nueva York. Sin embargo, aquí entra el dato duro de que efectivamente van a entrar cada vez más y más alicientes para provocar que la población se vacune, y bueno, pues vamos a estar viendo, cotejando en el mes de junio rumbo al 4 de julio, cuánto éxito tuvo esta campaña de La montaña va a Mahoma. Esto es un dato importante porque en este momento que Pfizer anuncia que ha recibido la autorización de emergencia para vacunar a niños de 12 a 18 años, esto va a mover un poquito todos los gráficos que tenemos por delante, puesto que efectivamente estamos hablando de una cohorte de 40 millones de sujetos que están siendo abiertos, se abren, se hacen susceptibles de la vacunación. Esto es importante en el contexto general, puesto que hay que recordar que Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson lo que tienen actualmente es una autorización de uso de emergencia de las vacunas. Entonces, esto va a generar también un comportamiento diferenciado entre estados, puesto que en estados en donde todavía está declarado lo que equivale a un estado de emergencia, como es el noreste de Estados Unidos, sí va a haber presión social fuerte para que se vacunen los menores de edad, y mientras que en Texas y Florida y básicamente el arco sur-sureste de Estados Unidos, la presión para que se dé vacunación infantil va a ser mucho menor. Esto nos va a permitir también en los meses de junio y julio presentar gráficos de comportamiento diferenciado en cuanto a ritmo de contagios en Estados Unidos. En otras palabras, lo que tenemos delante de nosotros, así como lo dice el ejecutivo de Pfizer, es que estamos con un experimento todavía en proceso, del cual es necesario hacer los cortes estadísticos necesarios para ir viendo no únicamente cuál es la diferencia de comportamiento en la población. Hay que recordar el experimento Milgram, aproximadamente una tercera parte de cualquier población siempre va a ser reacia a obedecer a las autoridades, y 2/3 partes van a ser plegables a la indicación de las autoridades. Entonces, vamos a ver ya resultados concretos de este experimento que está en marcha, pues a partir del mes de julio, efectivamente. Hay que recordar, hay aproximadamente 10 países cuyos gráficos de contagio de COVID se han disparado justo a partir del momento en
que entra en proceso la vacunación. Estamos hablando de Chile, Uruguay, que tiene un disparo muy marcado, Mongolia, que tenía básicamente 0 casos de COVID hasta que de repente tiene 400 casos confirmados en el momento en que comienza la vacunación. Hay muchos casos más, así que vamos a poder seguir observando de cerca el comportamiento epidemiológico para poderlo presentar aquí en este canal 44 Señal Global. Carlos, con este pronóstico y con estas tablas y los datos que nos estás presentando el día de hoy, ¿Joe Biden podrá cumplir la expectativa de lograr el 70% de los vacunados el 4 de julio? El 70% se ve medio distante, siendo que ahorita estamos en 45% de la población global. Es por eso que creo que han extendido el abanico hacia la cohorte de 12 a 18 años, porque de la forma en que lo están haciendo ahorita, de 18 años en adelante, sería imposible que llegaran a esa cantidad, a ese porcentaje. Bueno, pues ahí tiene usted lo que está sucediendo al respecto del proceso de vacunación en diferentes partes del planeta y también, por supuesto, con énfasis en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer.